Vamos a hablar esta vez de la ley de Joule. A nosotros nos afecta hasta cierto punto. La ley de Joule, en realidad lo que precisamente queremos es que no se cumpla en nuestros circuitos, que es la ley de Joule. Joule, otra vez, otro físico estudioso del tema eléctrico. Vimos que la ley de Ohm relacionaba lo que era intensidad y resistencia, tiene una relación con intensidad y resistencia. La ley de Joule lo que hace es intensidad, resistencia y tiempo. Y lo que nos va a medir o lo que nos va a intentar explicar sería el calor generado en cualquier circuito debido a la electricidad. Tanto la plancha como el horno eléctrico se calculan con la ley de Joule, porque lo que nosotros queremos es que esa electricidad, cuando pasa por ese circuito, nos genere calor. Todo lo contrario de lo que nosotros queremos en nuestros circuitos. O sea, si nosotros ahora montamos un equipo con X metros de cable, lo que no queremos es que ese cable se nos caliente. Es evidente que se va a calentar, o sea, es evidente que de una manera u otra la resistencia, el paso de los electrones, como hemos visto, va a producir un calentamiento. Entonces, Joule lo que hizo fue estudiar ese calentamiento. Q es igual a intensidad al cuadrado por resistencia por tiempo. Esto sería el calor generado. La Q viene otra vez en julios. La intensidad, ya sabéis que va en amperios. La resistencia va en ohmios, ponemos el símbolo, y T va en segundos, que sería tiempo. Eso sería tiempo, y va en segundos. Vale, si os acordáis, en uno de los vídeos he dicho que la potencia era julios partido por segundo. Entonces aquí tenemos precisamente julios partido por segundo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo despejo esta T de aquí, la paso a este otro lado, julios partido por segundo, entonces sería potencia. Esta es una de las fórmulas que vamos a usar para la potencia. Julios partido por segundo es igual a intensidad al cuadrado por resistencia. Y esto es exactamente lo mismo que decir que potencia es igual a intensidad al cuadrado por resistencia. Acabamos de despejar una de las fórmulas que sí nos van a servir. No exactamente así, porque la resistencia, como os digo, a nosotros nos sirve poco. Pero esta misma fórmula la podemos ver de la siguiente manera. P es igual a voltaje por intensidad. Y esta fórmula sí es muy importante y nosotros la vamos a usar muy, pero que muy a menudo. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una relación de potencia y una relación con la intensidad. Prácticamente todo el sistema eléctrico, los datos que nos dan fabricantes y equipos, viene o bien en potencia o en intensidad. ¿Cuál es la unidad de la potencia? Es el vatio. Potencia, vatio. ¿Cuál es la unidad de la intensidad? Ya lo hemos visto. La intensidad será el amperio. Por tanto, vamos a poder relacionar vatios y amperios. Un ejemplo claro, si os vais vosotros a vuestro cuadro eléctrico de casa, donde están todos los magnetotérmicos, veréis que pequeñito al lado del magnetotérmico puede poner varios números, pero vamos a suponer uno que sean, yo qué sé, 16 amperios. Veréis que pone esto, 16 amperios. Entonces, 16 amperios, tú dices, ostras, pero es que resulta que el secador del pelo a mí me pone 1200 vatios. ¿Lo puedo enchufar aquí? ¿Te puedo enchufar? No lo sé. Pues vamos a operar. Vamos a usar esta fórmula a ver si lo puedo enchufar o no. Hemos dicho que el secador del pelo, la etiqueta me pone 1200 vatios. Pues vamos a poner la potencia, 1200 vatios. Vale. El voltaje, ¿qué voltaje tenemos? Estamos en Europa, ya os lo he dicho antes, 240 voltios. Por tanto, 240 voltios. Intensidad, ¿qué intensidad tiene el secador del pelo? No tengo ni idea. Pero, como tengo esta formulita, ahora voy a poder operar. Voy a poder operar y voy a poner la intensidad. Será igual a 1200 partido por 240 voltios que teníamos antes. 1200 partido por 240. Mi secador del pelo
necesita para funcionar correctamente 5 amperios. Resulta que yo he visto que en mi cuadro eléctrico, el enchufe que está puesto allí, me pone 16 amperios. ¿Puedo enchufar este secador del pelo en el sistema que tengo en casa? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Solo necesito 5 y tengo disponibles 16. Por eso os digo que esta fórmula, esa sí va a ser una fórmula muy útil que vamos a poder usar sin ningún tipo de problemas en multitud de ocasiones. Sobre todo cuando vamos a montar equipos. Cuando tú vas a montar el equipo o vas a hacer, digamos, la preproducción, tú ya tienes que saber qué amperaje vas a tener en el sitio donde lo vas a montar. O sea, muchas veces, cuando son equipos pequeños, evidentemente no es necesario. Cuando tenemos 2 altavoces y un subgrave o cualquier cosilla así, no es necesario. Ahora bien, cuando ya tenemos un equipo de cierta consideración, no se puede enchufar en cualquier parte, ¿eh? Entonces, nosotros a priori, o bien hablamos con la persona que nos contrata, o si es una empresa, evidentemente ya tendremos que hacer nosotros un rider, montar un rider, enviar un email de la necesidad técnica que nosotros tenemos. O sea, si nosotros tenemos 16 amperios, como os he dicho antes, y si hacéis este cálculo aproximadamente son 3.500 vatios. Quiere decir que si yo tengo un equipo que empiezo a sumar, digo, vale, este altavoz son 1.000 vatios, este altavoz son 1.000 vatios, el subgrave son 1.500. Si me paso de 3.500, yo no puedo enchufar en cualquier sitio. Entonces ahí ya tengo un problema, tengo una necesidad de energía extra que no me va a dar un equipo doméstico. Entonces ahí tendría que empezar yo a buscarme un poco la vida para que funcione. O bien tienen que tener una acometida, un enchufe de más de 16 amperios, o en todo caso tenemos que alquilar un alternador, o sea, un generador, no nos queda más remedio, ¿eh? Entonces, por eso, esta fórmula es importante. Estamos trabajando, no he hecho distinción de corriente continua y alterna, estamos trabajando siempre con base teórica. O sea, si hay algún electricista me dirá, oh, Tony, pero es que aquí hay que poner el factor de potencia. Vale, sí, lo sé. Nosotros el factor de potencia lo tenemos como, o sea, se supone que todo es resistivo. Como os digo, esto no es un curso para que hagamos de electricistas y montemos una instalación de un pabellón deportivo, ¿eh? O sea, lo nuestro es una aproximación máxima a la energía que vamos a necesitar y no quedarnos cortos, ¿eh? O sea, siempre vamos a ir un poco por encima. Entonces, de esta manera fácil y sencilla vamos a poder hacer los cálculos necesarios, ¿eh? Si alguien quiere estudiar después factor de potencia, factor de simultaneidad, cargas inductivas, bueno, ahí podemos estar años estudiando. Evidentemente es muy complejo. Lo nuestro es simplemente práctico para que cuando lleguemos a un sitio sepamos que sí o sí no se nos va a ir la luz por culpa de que hemos hecho mal los cálculos, ¿eh? O sea, quiero que quede claro, no es un curso de electricistas. Vamos a poner otro ejemplo, ¿eh? O sea, tenemos nuestra fórmula. Vamos a hacerlo al revés. Imaginaros que un ayuntamiento me contrata para hacer un bolo, para hacer un concierto. Entonces yo he calculado toda la potencia que yo necesito. Digo, vale, pues yo tengo tantos altavoces, tengo tantas luces, etcétera, etcétera, y necesito, pues vamos a poner, no sé, 15.000 vatios. Yo he calculado, el cálculo se hace tan sencillo como lo que os digo, ¿eh? O sea, ¿cuántos equipos tengo? Vale. Coges las características técnicas y vas sumando tantos vatios de este, tantos vatios del otro. O sea, simplemente es una suma, no tiene mayor secreto. Hacer la suma, el total que yo necesito son 15.000 vatios. Vale. Entonces, claro, el ayuntamiento te va a decir qué necesitas, o sea, qué acometida necesitas. Pues tú, si le dices 15.000 vatios, posiblemente te dirán, ay, pues esto no sabemos lo que es. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de acometidas o hablamos de enchufar en sitios determinados, siempre es carga, siempre es intensidad. Entonces no podemos hablar en vatios porque no nos van a entender directamente. Entonces vamos a hacer el cálculo. La potencia, 15.000 vatios. El voltaje, sabemos que son 240. Ahí no hay tutía, lo que os decía antes, 200 siempre es el voltaje teórico. Digo, si lo queremos hacer bien, nos vamos al enchufe con un tester, miramos el voltaje exacto. Bueno, se puede hacer, sí, no es necesario, vamos a calcularlo sobre la base teórica. 240 por la intensidad. Igual que antes, despejamos intensidad
15.000 partido por 240. 62,5 amperios. Entonces, ¿yo qué hago? Pues hablo con el ayuntamiento y le digo, mira, necesito, para hacer este bolo, para montar mi escenario, necesito 62,5 amperios. Claro, te dicen, ay, pues no, es que no tenemos tanta potencia, solo tenemos 32 amperios. Pues no basta. Solución, o quitamos focos, o llevamos un equipo más pequeño, o simplemente ese bolo pues no se puede hacer, porque no vamos a poder enchufar nuestro equipo. Otra solución sería, pues decir, mira, pues en lugar de enchufarlo en la red vuestra, en el enchufe que tenéis, vamos a alquilar un alternador. En este caso ya no hay ningún problema, porque cuando tú alquilas un alternador, tú ya especificas la potencia que quieres. 62,5 para un alternador así industrial de los grandes es muy poca cosa, pero estos que tenemos domésticos, pues nos podría servir perfectamente. Un alternador, no sé, de 100 amperios, con 100 amperios tendríamos de sobra, todavía nos sobran amperios. Entonces, cogemos ese alternador de 100 amperios, podemos enchufar esto y todavía tenemos algo así como 30 y pico de amperios, o 40, no, unos 38 amperios aproximadamente, de sobra, entre comillas, por si queremos enchufar alguna luz más o alguna historia más, ¿no? Entonces, esto sería la manera, y como lo hemos hecho pues con la fórmula, no nos va a dar clavado la intensidad exacta, vale, de acuerdo, pero si tenemos, ya os digo, una apreciación muy aproximada de lo que vamos a poder usar en ese sitio, y podemos asegurar que si yo cojo un alternador de 100 amperios, con 100 amperios voy a tener margen suficiente para no tener ningún problema con este equipo, voy a poder trabajar sin ningún problema. También a veces cuando estamos trabajando, cuando hacemos un bolo, os vais a dar cuenta que cuando llegas allí resulta que te viene, yo qué sé, quien sea, te dice, ay, puedo enchufar en el sistema y tal. Ojo con esto, pero de todas formas en este caso tenemos unos amperios de sobra. Bueno, si alguien quiere enchufar un ventilador o si quieren enchufar alguna otra historia, evidentemente podemos enchufarlo. Bueno, el hecho de que se pueda enchufar o no y nos vuele el equipo, eso ya es otra historia, ¿eh? O sea, siempre hay que tener cuidado con lo que nos enchufan, que no nos enchufen una estufa, por ejemplo, que a mí me ha pasado alguna que otra vez, que te viene, ay, puedo enchufar la estufa aquí, no, hombre, ¿cómo va a enchufar la estufa? Que son 3.000 y pico vatios y ya lo tengo calculado para que aguante, ¿no? O sea, ojo con según qué equipos a la hora de enchufar. Pero bueno, la mecánica es esta, no hay otra. O sea, tenemos la fórmula, calculamos las potencias, podemos calcular las intensidades y al revés. Yo puedo, por ejemplo, así a grosso modo, 100 amperios, ¿cuántos vatios serían? Pues lo mismo, si yo calculo que 100 amperios es la intensidad y el voltaje son 240, pues 240 por 100 son 24.000, ¿no? 240 voltios. 100 amperios son dos ceros, 24.000, en este caso como es potencia, serían 24.000 vatios, 100 amperios. Yo sé que tengo hasta margen hasta 24.000 vatios aproximadamente para poder enchufar en el equipo, ¿eh? Bueno, espero que os haya sido útil la información, ¿eh? Y seguimos con otro vídeo donde veremos un poco la relación de esta fórmula con la ley de Ohm. Vamos a operar y vamos a sacar diferentes fórmulas operando con estas dos, interactuando con ellas. Nos vemos en el próximo.